El ajedrez de la reina. Un juego de poder y traición. Prepárense para una historia que los dejará sin aliento. Si aman el drama, la intriga y el empoderamiento, asegúrense de darle me gusta a este video. Compartirlo con alguien que aprecie un cuento de consecuencias épicas. Y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal para más dramas de la vida real, que son más extraños que la ficción. ¿Qué sucede cuando una mujer descubre que su esposo multimillonario le es infiel? ¿Y si ella está embarazada de 6 meses de su primer hijo, el tan esperado heredero de una fortuna colosal? La mayoría lo confrontaría, lloraría o llamaría a un abogado. Pero Isabela Vargas no es como la mayoría de las mujeres. Cuando encontró a su esposo, Alejandro Castillo, cenando con su amante en el restaurante más exclusivo de Madrid, El Dorado, ella no gritó, no arrojó una bebida. Ella sonrió, se acercó a su mesa y sacó una silla. Lo que siguió no fue solo una confrontación, fue una clase magistral de guerra psicológica que destrozaría una dinastía y dejaría a un hombre poderoso completamente humillado frente al mundo. Esta es la historia de cómo la tranquila gracia de una mujer se convirtió en su arma más devastadora. La vida de Isabela y Alejandro Castillo era una obra maestra meticulosamente curada. Para el mundo exterior, eran la cúspide de la sociedad madrileña. Alejandro Castillo, el CEO de 38 años de Castillo Global, un imperio inmobiliario y tecnológico multigeneracional, era increíblemente apuesto, astuto y dominaba cualquier sala en la que entrara. Su nombre era sinónimo de poder. Su rostro, una característica habitual en las revistas de negocios. Isabela, a sus 32 años, era su contraparte perfecta. No solo era hermosa, poseía una elegancia serena y un intelecto que a menudo se subestimaba. Historiadora de arte con un título de la Universidad de Salamanca, dirigía la Fundación Castillo, el brazo caritativo del imperio familiar, con tranquila eficiencia y genuina pasión. Su matrimonio, de 5 años, se consideraba una fusión de iguales. La ambición del nuevo mundo encontrándose con la gracia del viejo mundo. Su hogar era un extenso ático en el Paseo de la Castellana, un testimonio del lujo minimalista con vistas panorámicas al Parque del Retiro. Sus paredes estaban adornadas con una colección de arte que Isabela había curado personalmente, una mezcla de maestros impresionistas y atrevidos artistas contemporáneos. Era un hogar construido para reportajes de revistas y para recibir a personas poderosas, un escenario para su vida perfecta. Y ahora, la pieza final de esa vida perfecta estaba encajando. Isabela estaba embarazada de 6 meses de un hijo, el futuro heredero de la dinastía Castillo, el padre de Alejandro. El formidable patriarca don Carlos Castillo estaba eufórico. La junta directiva estaba complacida. El legado estaba asegurado. Pero dentro de la jaula dorada, el oro comenzaba a desmoronarse. El cambio en Alejandro había sido sutil al principio, una lenta erosión de la intimidad. Comenzó a trabajar hasta más tarde. Sus excusas plausibles, pero cada vez más frecuentes. Reuniones de la junta que se extendían, una llamada a altas horas de la noche con la oficina de Tokio, apagando un incendio con la nueva adquisición. Volvía a casa oliendo a un perfume tenue y desconocido, algo floral y exótico, marcadamente diferente del sutil aroma a sándalo y vainilla de Isabela. Lo atribuía a un cliente o a un colega. Su teléfono, antes dejado casualmente en la mesita de noche,
ahora estaba perpetuamente en su bolsillo o boca abajo. Recibía llamadas en su estudio, con la puerta firmemente cerrada, su voz un murmullo bajo y urgente. Cuando ella entraba, él terminaba la llamada abruptamente. Solo Julián, coordinando la gala, decía, nombrando a su siempre leal jefe de personal. Pero sus ojos no se encontraban con los de ella. Isabela no era tonta. Había sido criada en un mundo donde los matrimonios a menudo eran alianzas estratégicas, y la infidelidad era un secreto silencioso y sucio. Pero ella creía que ellos eran diferentes. El suyo había comenzado con una chispa genuina, un encuentro de mentes en una inauguración de galería, donde debatieron los méritos de Goya durante 1 hora. Él la había perseguido implacablemente, encantado por su ingenio y su negativa a dejarse impresionar solo por su nombre. Le había prometido una sociedad, una vida de pasiones compartidas, no solo de bienes compartidos. El embarazo debería haber sido su momento de unión definitiva. En los primeros meses, Alejandro estuvo atento, casi reverentemente. Apoyaba su mano en su vientre a un plano, con una mirada de asombro en su rostro. «Nuestro hijo, Izzy», susurraba, «va a cambiar el mundo». Pero a medida que su vientre crecía, también lo hacía la distancia entre ellos. Los gestos de amor se volvieron mecánicos, los cumplidos se sentían ensayados. El frío comenzó a instalarse. La primera pista concreta llegó en forma de un extracto de tarjeta de crédito. Isabela manejaba sus finanzas personales, una tarea que Alejandro encontraba tediosa. Entre los cargos de la gala anual de la fundación y una cuna hecha a medida, había un cargo de 75,000 oro de una joyería boutique de la que nunca había oído hablar. Atelier de Serafina. No era su cumpleaños, no era su aniversario. Cuando ella le preguntó casualmente al respecto, él se congeló por una fracción de segundo antes de recomponerse. «Ah, eso», dijo, agitando una mano despectiva. «Es un regalo para mi madre. Su cumpleaños es el próximo mes. Quería conseguir algo especial». Era una mentira perfecta, plausible, incluso considerada. Excepto por un pequeño detalle. Isabela ya había comprado un regalo de cumpleaños para su suegra. Un libro raro de primera edición que habían discutido con Alejandro semanas atrás. Él lo había olvidado. La mentira, tan suave y sin embargo tan torpe, fue como un trozo de cristal en su corazón. Ella no lo confrontó. Su mente, entrenada para analizar las sutilezas del arte y la historia, comenzó a ver los patrones, las noches tardías, las llamadas secretas, el perfume fantasma, el regalo extravagante e inexplicado. Eran pinceladas en un retrato de engaño. Llorar o gritar no lograría nada. Solo le daría la oportunidad de mentir más, de manipularla, de llamarla hormonal y emocional debido al embarazo. No. Si Alejandro estaba jugando un juego, ella aprendería las reglas y lo jugaría mejor. Ella no sería una esposa embarazada histérica. Ella sería una Castillo, y los Castillo no perdían. Su primer movimiento fue llamar a su vieja amiga de la universidad, una mujer llamada Clara, que ahora dirigía una de las firmas de investigación privada más discretas de Londres. «Clara», dijo Isabela con voz uniforme y tranquila, mientras estaba sentada en su soleada oficina en casa, con vistas a la ciudad. «Necesito tu ayuda con un asunto delicado. Requiere la máxima discreción. Para ti, Izzy, lo que sea», respondió la voz de Clara, cálida pero profesional. «¿Qué está pasando? Necesito saber sobre una joyería llamada Atelier de Serafina en la ciudad. Y necesito saber con quién se está reuniendo mi esposo». Hubo una pausa al otro lado de la línea,
Clara conocía a Isabela lo suficientemente bien como para comprender la gravedad de la solicitud. Pondré a mi mejor persona en ello, una especialista en análisis de carteras matrimoniales. Tendrás tus respuestas pronto. Mientras esperaba, Isabela interpretó su papel a la perfección. Era la radiante futura madre. Asistía a almuerzos benéficos, discutía paletas de colores para la guardería con su suegra y sonreía amorosamente a su esposo durante las apariciones públicas. Incluso sacó a colación la gala de la Fundación Castillo, su evento más grande del año, que estaba a solo unas semanas de distancia. Alejandro, cariño, dijo una noche mientras él se aflojaba la corbata. Estaba pensando en la disposición de los asientos para la gala. ¿Deberíamos poner a Marco Soler en nuestra mesa? Sé que su compañía es un competidor importante, pero podría ser un buen movimiento político. Alejandro apenas levantó la vista de su teléfono. Soler, no. Absolutamente no. Manténlo lo más lejos posible de mí. Es una serpiente. El veneno en su voz fue sorprendente. Isabela archivó esa información. Marco Soler. Un rival. Una semana después, llegó un correo electrónico codificado de Clara. Contenía un enlace seguro a una carpeta. Isabela cerró la puerta de su oficina, con el corazón latiéndole con fuerza. Hizo clic en el enlace. La carpeta estaba llena de fotografías y un informe detallado. Las fotos eran tomas granuladas de teleobjetivo, pero los sujetos eran inconfundibles. Alejandro riendo y animado de una manera que ella no había visto en meses. Y con él, una mujer. Era deslumbrante de una manera feroz y abierta que contrastaba con la tranquila belleza de Isabela. Cabello largo y oscuro, rasgos afilados, un vestuario que gritaba caro y atrevido. El informe la identificó como Serafina Durán, la propietaria de 30 años de una galería de arte de vanguardia de moda en el barrio de Salamanca. Y, como Clara había descubierto con un poco de investigación, la propietaria de un pequeño y exclusivo estudio de diseño de joyas, Atelier de Serafina. Las fotos documentaban sus encuentros, almuerzos en bistrós discretos pero elegantes, copas a última hora de la tarde en sombríos bares de hotel, un viaje de fin de semana a un hotel boutique en Marbella, un viaje que Alejandro había afirmado que era un retiro corporativo. La foto más condenatoria mostraba a Alejandro abrochando un collar alrededor del cuello de Serafina. Era una pieza impresionante, una cascada de diamantes negros y un único rubí enorme. El collar de 75.000 €, pero fue el informe lo que heló la sangre de Isabela. Serafina Durán no era solo la propietaria de una galería. Antes de abrir su galería, tuvo una breve pero notable carrera. En estrategia corporativa trabajando para una firma especializada en adquisiciones hostiles. Y según la fuente de Clara, recientemente había estado en contacto silencioso con varios ejecutivos de Industrias Soler, la compañía dirigida por Marco Soler, el mayor rival de Alejandro. De repente, todo encajó. Esto no era solo una sórdida aventura, era algo mucho más peligroso. Serafina no era solo una amante, era una depredadora corporativa. No iba tras el corazón torturado de Alejandro, iba tras su imperio. Y él, cegado por la lujuria y la arrogancia, la estaba llevando directamente por la puerta principal. El dolor fue inmenso, un golpe físico que la dejó sin aliento. No fue solo la traición de sus votos matrimoniales, sino la absoluta indiferencia por su familia, su futuro, su hijo por nacer. Estaba arriesgando todo lo que habían construido por una mujer que estaba tramando activamente su caída.
Isabela se levantó y caminó hacia la ventana de suelo a techo. Colocó una mano protectora sobre su vientre hinchado. Las lágrimas que se había negado a derramar ahora cayeron, no en una tormenta de histeria, sino como silenciosas y calientes gotas por su rostro. Estaba de luto por el hombre con el que creía haberse casado, la vida que creía que tenían. Pero a medida que el sol se ponía sobre Madrid, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura, el dolor comenzó a cristalizar en algo más duro, más frío. Resolución. No permitiría que esta mujer destruyera el legado de su familia. No permitiría que la locura de Alejandro arruinara el derecho de nacimiento de su hijo. Él había hecho su movimiento. Serafina había hecho el suyo. Ahora era su turno de jugar. Su plan comenzó a formarse, no en un estallido de ira, sino como una estrategia lenta y calculada. Un divorcio público sería desordenado, feo, y podría darle a Serafina el caos que necesitaba para ayudar a Marcos Soler a hacer su movimiento. Una confrontación privada se encontraría con mentiras y negación. No, la humillación tenía que ser tan pública como su vida, pero tan íntima como su traición. Tenía que ser una declaración, un movimiento tan audaz que lo dejaría impotente. El informe del investigador privado mencionaba su lugar de encuentro favorito, El Dorado, un restaurante tan exclusivo que no tenía un número público. Era donde los verdaderos magnates de la ciudad iban a hacer tratos y a llevar a cabo sus asuntos en lo que creían que era una privacidad absoluta. Alejandro y Serafina cenaban allí todos los martes. El próximo martes era en 5 días. Isabela se secó las lágrimas, su expresión endureciéndose en una máscara de pura determinación. Cogió su teléfono, pero no llamó a un abogado. Llamó a la estilista principal de El Corte Inglés. Celeste, dijo con voz suave como la seda. Necesito un vestido. Algo para una cena tranquila, algo memorable. El escenario estaba listo. Los jugadores estaban en posición. La esposa tranquila y elegante estaba a punto de dirigir el acto final. Los 5 días previos al martes fueron una clase magistral de engaño. Isabela se movía por su vida con un nuevo propósito, su dolor e ira ocultos bajo una capa de serena domesticidad. Ya no era solo una esposa, era una general preparándose para la batalla. Se reunió con Celeste en El Corte Inglés, en un salón privado. No quería algo llamativo o revelador. Necesitaba una armadura. Eligió un vestido de seda verde esmeralda profundo, un diseño personalizado de Adolfo Domínguez. Era engañosamente simple, con mangas largas y un cuello alto, pero estaba confeccionado a la perfección, cubriendo su vientre de 6 meses de embarazo de una manera que era a la vez elegante y profundamente maternal. El color fue elegido deliberadamente, el color de la envidia, pero también del renacimiento y el poder. Destacaría contra la decoración carmesí y dorada del restaurante. Su siguiente llamada fue a Julián Blanco, el jefe de personal de Alejandro. Julián tenía poco más de 40 años, siempre vestido con trajes impecables. Su lealtad a la familia Castillo era absoluta. Había servido al padre de Alejandro antes que a él, y veía el legado de los Castillo con una reverencia casi religiosa. Era inteligente, discreto, e Isabela sospechaba que no estaba del todo ciego a las recientes indiscreciones de su jefe. «Julián», dijo ella, cogiéndolo entre reuniones, «necesito un pequeño favor, y tiene que quedarse completamente entre nosotros». «Por supuesto, señora Castillo, lo que sea. Necesito ver el borrador final del acuerdo prenupcial
que Alejandro y yo firmamos. Hubo una ligera duda. ¿Está todo bien? Todo está bien, respondió ella, con voz plácida. Estoy trabajando en nuestra planificación patrimonial para el bebé, y mi abogado necesita cotejar una cláusula. Es solo papeleo tedioso. La mentira fue suave, corporativa y creíble. Julián, siempre el soldado eficiente, le envió una copia digital segura a su correo electrónico privado en menos de una hora. Esa noche, Isabela no lo leyó. Ya sabía lo que contenía. Su propio padre, un astuto patriarca de la vieja escuela, había insistido en una cláusula de infidelidad particularmente robusta, una que Alejandro, en su arrogancia enamorada de hace 5 años, apenas había mirado antes de firmar. La cláusula era una fortaleza inexpugnable. En caso de adulterio probado, especialmente mientras se esperaba un hijo que fuera el heredero designado, el control de las acciones de Isabela en Castillo Global, un bloque no votante significativo que le fue regalado al casarse, se convertiría inmediatamente en acciones con derecho a voto. Además, obtendría 2 asientos en la Junta de la Fundación Castillo y el control unilateral sobre un fondo fiduciario sustancial establecido para sus futuros hijos. Era una opción nuclear que su padre había puesto en marcha, esperando que nunca la necesitara. Lugar de leer el acuerdo prenupcial, pasó la noche investigando. Se sumergió en cada artículo, cada informe financiero, cada fragmento de chismorreo que pudo encontrar sobre Marcos Soler y Serafina Durán. Descubrió que Industrias Soler había estado intentando una adquisición sigilosa de una compañía tecnológica más pequeña, que Castillo Global también estaba en las etapas finales de adquirir. Esto no era solo una rivalidad, era una guerra corporativa activa. La información que Serafina podría estar dándole sería devastadora. Podría estar filtrando números de ofertas, estrategias de negociación, debilidades internas. Alejandro no solo estaba teniendo una aventura, estaba cometiendo traición corporativa. Su ira era un nudo frío y duro en su estómago. La magnitud de su estupidez era asombrosa. El sábado, asistió a un almuerzo benéfico para la Biblioteca Nacional de España. Varias de las esposas más poderosas de la ciudad estaban allí, mujeres que intercambiaban información como moneda. Isabela escuchó más de lo que habló, dirigiendo la conversación con preguntas sutiles. Vi la galería más fascinante en el barrio de Salamanca el otro día. Mencionó a un grupo que incluía a la esposa de un importante banquero. Galería Durán, la propietaria, Serafina, parece haber irrumpido en la escena, tan ambiciosa. Una de las mujeres, una chismosa notoria llamada Beatriz, mordió el anzuelo de inmediato. Ambiciosa es una palabra para describirla, resopló. Escaladora es otra. Se la ha visto en todas partes con todo el mundo. El año pasado fue con algún duque europeo. Ahora parece tener la mira puesta en el mundo corporativo. Escuché que es muy cercana a Marcos Soler. ¿En serio?, preguntó Isabela, con una expresión de leve curiosidad. Oh, sí, continuó Beatriz, encantada de ser el centro de atención. Mi esposo dice que Soler la está usando como consultora social. Todos sabemos lo que eso significa. Las piezas no solo se conectaban, sino que formaban un mosaico de conspiración. Serafina era el arma de Soler, apuntando directamente al corazón de Castillo Global. El lunes, el día antes de la cena, Isabela hizo sus preparativos finales. Programó una cita con el peluquero y el maquillador para la tarde siguiente. Dejó el vestido esmeralda junto con un par de Manolo Blahnik de tacón bajo
y el simple collar de perlas que le había dado su propia abuela. Era un look clásico e impecable. Su movimiento final y más crítico fue programar una reunión para el miércoles por la mañana, el día después de la cena. Envió un único correo electrónico cifrado desde una cuenta privada. No estaba dirigido a su abogado, estaba dirigido a don Carlos Castillo, su suegro. El asunto era simple. Asunto familiar urgente sobre el futuro de la empresa. Solicitó una reunión en su oficina privada, a solas. Don Carlos, un hombre que no perdía el tiempo en trivialidades, confirmó en cuestión de minutos. 9 a.m. Con eso, su tablero de ajedrez estaba listo. Cada pieza estaba en posición. Tenía la evidencia del investigador privado. Tenía la confirmación del vínculo de Serafina con Soler. Tenía su posición legal a través del acuerdo prenupcial. Y tenía una audiencia con el único hombre que podía poner a Alejandro de rodillas sin destruir la compañía: su padre. La cena en El Dorado no sería el comienzo de la guerra, sería el jaque mate. Esa noche, Alejandro llegó tarde a casa de nuevo. Se veía cansado, pero energizado. Una extraña combinación que ahora ella entendía. Probablemente acababa de dejar a Serafina. Le trajo un pequeño ramo de rosas blancas. «Para ti, Easy», dijo, besándole la mejilla. El aroma del perfume de esa otra mujer se aferraba a su chaqueta. Solo pensaba en ti y en nuestro hijo. Isabela aceptó las flores con una suave sonrisa. Mantuvo su mirada, su corazón, un bloque de hielo. «Gracias, cariño. Son hermosas». Por dentro, estaba gritando. La hipocresía era tan profunda que era casi surrealista. Él estaba allí ofreciendo una muestra de su supuesto afecto, mientras desmantelaba activamente su vida y arriesgaba el futuro de su hijo. «¿Te sientes bien?», preguntó, un destello de algo. ¿Culpa? ¿Preocupación?, en sus ojos. «Pareces callada. Solo un poco cansada», dijo, colocando una mano en su vientre. «El bebé ha estado pateando todo el día. Es fuerte». Dejó que sus palabras flotaran en el aire, un sutil recordatorio de lo que él estaba traicionando. Él asintió. El destello de culpa se extinguió, reemplazado por una familiar confianza despectiva. «Es un castillo. Por supuesto que es fuerte». Isabela se acostó temprano, alegando fatiga, pero no durmió. Permaneció despierta, mirando la oscuridad. Su mente tranquila y clara. No sentía miedo, solo una profunda y escalofriante sensación de claridad. Ella no era la víctima en esta historia. Ella era la árbitro. Ella era quien decidiría cómo terminaba. Pensó en la mujer que había sido hace 5 años, la esperanzada historiadora de arte deslumbrada por un carismático multimillonario. Había creído en los cuentos de hadas. Ahora sabía más. La vida no era un cuento de hadas. Era un juego de poder. Y estaba a punto de mostrarles a todos, sobre todo a su esposo, que ella sabía cómo ganar. El martes por la noche llegó con el aire fresco y nítido de un otoño madrileño. El Dorado estaba ubicado en una discreta calle lateral en el barrio de Salamanca, su entrada marcada solo por una única estrella de latón pulido en una puerta de caoba. No había ningún letrero. O lo conocías o no. Era un santuario para la élite de la ciudad, un lugar donde la privacidad era el artículo más caro del menú. A las 8:15 de la tarde, Alejandro Castillo y Serafina Durán estaban sentados en la mejor mesa de la casa, un rincón apartado tapizado en terciopelo carmesí profundo.
Ofrecía una vista dominante del comedor mientras permanecía envuelto en una sombra íntima. Para cualquier observador, parecían la pareja poderosa definitiva. Alejandro, impecablemente vestido con un traje Tom Ford a medida, se inclinó, su atención completamente en ella. Serafina era una visión de negro, un vestido elegante y abiertamente sensual que se ajustaba a su figura. Alrededor de su cuello brillaba el collar de diamantes negros y rubí, una declaración audaz e impresionante contra su piel. Reían, compartiendo una botella de Burdeos añejo que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Alejandro sintió una emoción que no había sentido en años. Con Serafina, no era solo un esposo o un CEO atado al legado. Se sentía como un conquistador. Ella lo desafiaba, lo excitaba, y su ambición reflejaba la suya. Estaba completamente cautivado, completamente inconsciente de que era una mosca atrapada en una red muy sofisticada. La oferta final para la adquisición de Omnicore se presentará mañana por la mañana, murmuró con voz baja. Soler no tiene idea de cuál es nuestro número final. Lo vamos a aplastar. Serafina sonrió, una lenta y depredadora curva de sus labios. Tomó un sorbo de su vino. No lo dudo, cariño. Siempre consigues lo que quieres. Ella revisó sutilmente su reloj. Tenía una llamada programada con Marco Soler a las 10 p.m. para darle ese número exacto. A las 8:15 p.m., la puerta de caoba de El Dorado se abrió. Un silencio pareció caer sobre la parte delantera del restaurante cuando Isabela Castillo entró. Era la personificación de la gracia. El vestido verde esmeralda fluía a su alrededor, un toque de vida vibrante en la habitación, tenuemente iluminada. Sus perlas brillaban suavemente en su garganta. Su cabello estaba recogido en un elegante moño, y su maquillaje era sutil, enfatizando sus ojos luminosos. No solo estaba embarazada, era majestuosa, una Madonna llevando al heredero de una dinastía. El maître, un hombre llamado Jean-Pierre, que había dirigido el restaurante durante 20 años y se enorgullecía de su discreción imperturbable, sintió una sacudida de puro pánico. Se apresuró a avanzar. «Sarat Castillo! ¡Qué maravillosa sorpresa! No la esperábamos». Isabela le dio una sonrisa cálida y serena que no llegó a sus ojos. «Jean-Pierre, encantada de verte. Estaba por el barrio y de repente me apeteció tu famoso risotto de trufa. Estoy segura de que puedes encontrarme una mesa pequeña». Su tono era ligero, pero sus ojos escanearon la habitación, aterrizando directamente en el rincón donde su esposo estaba sentado, de espaldas a ella. Jean-Pierre comenzó a sudar. «Por supuesto, señora Castillo, pero quizás una mesa junto a la ventana es más tranquila». Estaba tratando de alejarla para evitar una catástrofe. «No es necesario que te molestes», dijo Isabela, su voz aún suave. «Veo que mi esposo ya está aquí. Qué hermosa coincidencia. Me uniré a él». Antes de que Jean-Pierre pudiera protestar, ella comenzó a caminar. El viaje a través del comedor se sintió como 100 kilómetros. Todos los ojos estaban puestos en ella. El murmullo bajo de la conversación se detuvo. La gente que la reconocía, y en esta sala todos lo hacían, se quedó inmóvil con los tenedores a medio camino de la boca. Olían sangre en el agua. Esto era mejor que el teatro. Alejandro escuchó el cambio en la atmósfera de la habitación. Levantó la vista del rostro de Serafina, molesto por la distracción. Sus ojos siguieron la mirada colectiva, y entonces la vio. Por un momento, su cerebro se negó a procesar la imagen. Era como ver un fantasma. Isabela,
Aquí, en su lugar, con su vestido esmeralda, su embarazo una declaración de hechos, caminando directamente hacia ellos. Un frío pavor, pesado y absoluto, lo invadió. Sintió que la sangre se le escurría del rostro. Esto era una pesadilla. Serafina, al ver su expresión, se giró. Sus ojos se abrieron, su máscara de confianza seductora, resquebrajándose por una fracción de segundo. Se recuperó rápidamente. Su espalda se puso rígida, pero la sorpresa era evidente. Isabela llegó a la mesa. No parecía enojada. No parecía histérica. Ella sonrió, una sonrisa social brillante que era más aterradora que cualquier grito. Alejandro, cariño, dijo, su voz clara en la habitación repentinamente silenciosa. Qué casualidad verte aquí. No sabía que tenías una cena de negocios esta noche. Alejandro estaba sin palabras. Su boca se abrió y se cerró, pero no salió ningún sonido. Miró de su esposa embarazada a su amante, atrapado en el rincón carmesí, un foco de horror social brillando directamente sobre él. La mirada de Isabela se dirigió a Serafina. La miró de arriba a abajo, una mirada lenta y evaluadora que abarcó el vestido, la ambición en sus ojos y finalmente el collar. «Y tú debes ser Serafina», dijo Isabela, con un tono educado, como si conociera a una nueva empleada. «Alejandro me ha contado tan poco sobre ti». El sutil énfasis en poco fue un corte afilado como un bisturí. Extendió una mano. «Isabela Castillo, es un placer finalmente ponerle cara al nombre». Serafina, forzada al papel de asociada de negocios, no tuvo más remedio que tomar la mano. El agarre de Isabela era firme, su piel fresca. «Es un placer conocerte», logró decir Serafina, con voz tensa. «No te levantes», dijo Isabela, señalando el rincón. Se volvió hacia el horrorizado Jean-Pierre, que estaba cerca. «¿Podríamos conseguir otra silla, por favor? Me encantaría unirme». No era una petición. Era una orden. Un tembloroso ayudante de camarero se apresuró a traer una silla, colocándola en la cabecera de la mesa, directamente entre Alejandro y Serafina. Isabela se sentó con gracia, colocando su bolso en la mesa. Se alisó el vestido sobre su vientre, un gesto inconsciente y protector, que también era una poderosa declaración visual para toda la sala. Ella era la esposa, la madre de su hijo, la matriarca en espera, y estaba tomando su asiento en la mesa. El silencio era ensordecedor. Alejandro finalmente encontró su voz, un susurro ahogado. «Isabela, ¿qué estás haciendo aquí?» «Ya te lo dije, cariño, me apetecía risotto», dijo alegremente. Se volvió hacia el camarero que había aparecido como un fantasma a su lado. «Tomaré el risotto y un agua con gas, con una rodaja de limón, por favor». Luego volvió a mirar a su esposo. «Sabes que el bebé tiene los antojos más peculiares». Estaba orquestando toda la escena con la habilidad de una directora experimentada. No estaba reconociendo la aventura, simplemente la estaba ignorando, brutalmente, arrollándolos con gracia social. Había degradado efectivamente a Serafina de rival romántica a una incómoda tercera rueda en una cena matrimonial. Isabela luego volvió su atención a Serafina. «Ese es un collar magnífico», dijo, sus ojos brillando. «Los diamantes negros son tan maravillosamente dramáticos. Alejandro tiene un gusto tan específico». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asimilaran. «De hecho, se parece notablemente a un diseño que vi en un libro de la familia, una joya de la herencia Castillo. Creo que se llamaba el Rubí del Anochecer, encargado por el bisabuelo de Alejandro. Por supuesto,
Esta debe ser una interpretación moderna. El original sería demasiado valioso para el uso diario. La mano de Serafina fue instintivamente al collar. La implicación era clara y devastadora. Isabela estaba sugiriendo que el regalo único y caro que llevaba era una copia barata de una joya familiar, o peor aún, una joya real que Alejandro había robado para su amante. Había convertido el símbolo de su aventura en una marca de vergüenza. Alejandro sintió una oleada de náuseas. El collar no era una joya familiar, pero le había dicho a Serafina que sí, inventando una historia para que el regalo pareciera más significativo, para atarla a él con historia y legado. Isabela, de alguna manera, lo sabía, o estaba haciendo una suposición increíblemente brillante y cruel. De cualquier manera, quedó expuesto como un tramposo y un mentiroso en una sola y elegante frase. Miró a Serafina. Su rostro estaba pálido, sus ojos ardiendo con una mezcla de furia y humillación. Ella entendió lo que estaba sucediendo. Estaba siendo despedida públicamente, reducida a un cliché de mal gusto. Isabela continuó, su voz ligera y conversacional, como si estuvieran discutiendo el clima. Así que, Serafina, Alejandro mencionó que estás en el mundo del arte. ¡Qué fascinante! Debemos hacer que nos consultes sobre la nueva ala del hospital infantil que está construyendo la fundación. Queremos que sea inspiradora para los pacientes. Le estaba ofreciendo a Serafina un proyecto de caridad. Fue un insulto perfectamente calculado, enmarcándola como alguien que podía ser contratada, una proveedora, mientras que simultáneamente reforzaba su propia posición como líder filantrópica de la familia Castillo. La humillación fue completa. Alejandro Castillo, el titán de la industria, estaba atrapado y emasculado. No podía gritarle a su esposa embarazada en una sala llena de sus compañeros. No podía consolar a su amante. No podía hacer nada más que sentarse allí y absorber el peso aplastante de su propia desgracia pública. Los otros comensales ya ni siquiera fingían no mirar. Sus rostros, una mezcla de sorpresa y alegría. El risotto de Isabela llegó. Dio un pequeño y deliberado bocado. Delicioso, pronunció. Miró a su esposo, sus ojos por primera vez perdiendo su brillo social y revelando un atisbo del frío ártico que había debajo. «Estás pálido, cariño. ¿Te sientes bien?» Alejandro no respondió. Solo la miró, viendo a su esposa por primera vez, no como un accesorio elegante, sino como una formidable y aterradora oponente que acababa de destruirlo sin levantar la voz. La comida, o lo que quedaba de ella, terminó en un silencio tortuoso. Isabela comió su risotto con un disfrute plácido y sin prisas que era profundamente inquietante. Alejandro y Serafina se sentaron como figuras de piedra, el vino caro y la comida a medio comer enfriándose en sus platos. El aire estaba espeso con una furia tácita. Finalmente, Isabela dejó su tenedor y cuchillo, ordenadamente. Se secó los labios con su servilleta, la imagen del decoro. «Bueno, eso fue encantador», dijo en el silencio. Se puso de pie, sus movimientos fluidos y deliberados. «Cariño, tomaré un taxi. Ustedes dos terminen su reunión». Le dio a Alejandro un frío beso matrimonial en la mejilla, una última afirmación pública de su papel. Luego, con un ligero y despectivo asentimiento a la furiosa Serafina, se dio la vuelta y se fue. Su salida fue tan elegante y devastadora como su entrada. Todo el comedor la vio irse, un suspiro colectivo de tensión liberada,
que se extendió por el espacio. Isabela Castillo no causó una escena. Ella se convirtió en la escena. ¿Qué harías tú en una situación así? ¿Confrontarías a tu pareja de inmediato o planearías tu movimiento con la misma frialdad que Isabela? Déjanos tu opinión en los comentarios. En el momento en que la puerta de caoba se cerró detrás de ella, la compostura de Serafina se hizo añicos. ¿Qué demonios fue eso, Alex? Siseó, su voz un susurro venenoso. Ella lo sabía todo. Me hizo parecer una tonta, como una patética y pequeña cualquiera. Alejandro finalmente salió de su estupor, su humillación rápidamente convirtiéndose en rabia. «Baja la voz», espetó, arrojando su servilleta sobre la mesa. «¿Crees que yo quería esto? Esto fue un ataque calculado, una trampa». Ella llamó a mi collar una copia. Los ojos de Serafina brillaron. Me ofreció un trabajo de caridad. ¿Tienes idea de lo humillante que fue eso? Sí, tengo alguna idea, replicó él, su voz subiendo. Él era quien acababa de ver su mundo entero detonado en público. Arrojó varios billetes de 100 euros sobre la mesa, sin siquiera mirar la cuenta. «Vámonos. Ahora». El viaje en coche al apartamento de Serafina fue un vórtice de ira tóxica. Se atacaron mutuamente, la ilusión de su romance perfecto y poderoso, desintegrándose en feas acusaciones. ¿Cómo pudiste ser tan descuidado? ¿Cómo pudo haber sabido ella que estaríamos allí?, exigió Serafina. No te atrevas a echarme la culpa. Esto es tanto tu culpa como mía. Tú y tu ambición, presionando y presionando. ¿Mi ambición? Ella soltó una risa amarga y aguda. Amabas mi ambición hace 5 minutos. No intentes pintarme como la villana aquí, Alejandro. Tú eres el que está casado. Tú eres el que me mintió sobre ese ridículo collar. Él la dejó en su edificio con un chirrido de neumáticos, la discusión sin resolver, el aire espeso con el hedor de la traición y el fracaso. Mientras se alejaba a toda velocidad, su rabia hacia Serafina ya estaba siendo eclipsada por una marea de furia dirigida a Isabela. La mujer tranquila, solidaria y predecible que creía conocer, acababa de revelar un lado de ella que era completamente extraño y aterrador. No solo lo había confrontado, lo había destripado estratégicamente. Entró furioso en su ático del Paseo de la Castellana, listo para la pelea de su vida. Encontró a Isabela en la sala de estar, bebiendo tranquilamente una taza de té de manzanilla. Ya no llevaba el vestido esmeralda. Se había puesto una sencilla bata de cachemira color crema. Levantó la vista cuando él entró, su expresión plácida. «Llegaste temprano», dijo en voz baja. La presa de su ira se rompió. ¿Qué demonios fue eso, Isabela? ¿Qué fue esa asquerosa exhibición teatral? ¿Tienes idea de lo que has hecho? Sí, respondió ella, su voz perdiendo su suavidad y adquiriendo un tono acerado. Creo que sí. Revelé la verdad de una manera de la que no podría salir mintiendo, aunque estoy segura de que lo intentarás. Me humillaste. Hiciste un espectáculo de nuestra vida privada delante de todos. Isabela dejó su taza de té con un suave chasquido. Finalmente se puso de pie, mirándolo. Por primera vez, él vio la profundidad de la fría furia en sus ojos. La mujer amable y perdonadora que había dado por sentada se había ido. En su lugar había una extraña. «Tú», dijo, su voz peligrosamente baja. «Me humillaste en el momento en que elegiste romper tus votos. Me humillaste con cada mentira, cada noche tardía, cada llamada secreta. Humillaste nuestro matrimonio, nuestra familia y nuestro hijo por nacer. Mi espectáculo, como tú lo llamas,
Fue simplemente poner un espejo a tu desgracia. No confundas ni por un segundo mis acciones con las tuyas. Esto es por esa mujer, ¿verdad? Son celos. Isabela soltó una risa corta y aguda, desprovista de todo humor. ¿Celos? Oh, Alejandro, eres tan asombrosamente arrogante. ¿Crees que esto es por ella? Ella es un síntoma vulgar y ambicioso de tu propia debilidad. Ella no significa nada para mí. Caminó hasta su escritorio y cogió una delgada carpeta. Era el informe de la investigación de Clara. Lo arrojó sobre la mesa de café de mármol entre ellos. Esto es de lo que se trata. Él lo abrió. Se le heló la sangre. Fotos, sellos de tiempo, recibos de hotel. Un informe detallado sobre Serafina Durán, incluida su pasado en espionaje corporativo y su reciente contacto frecuente con Marcos Soler. Ella te está utilizando. Tonto. La voz de Isabela cortó su shock. Ha estado alimentando a Soler con información durante meses. Me imagino que planeaba llamarlo esta noche con tu número de oferta secreta para Omnicore, ¿verdad, Alejandro? Alejandro se quedó mirando los papeles, su mundo girando sobre su eje. La aventura era una cosa. Esto era una traición de una magnitud diferente. Era una daga apuntando al corazón de su compañía, su legado. Y él mismo se la había entregado. Se sintió como un idiota, un tonto colosal y patético. Yo no lo sabía, balbuceó. La lucha se le escurrió, reemplazada por un pavor nauseabundo. No, asintió Isabela, su voz implacable. No lo sabías, porque no estabas pensando con la cabeza. Estabas tan absorto en tu sórdida pequeña fantasía que no viste a la víbora en tu cama. Pusiste en riesgo toda esta compañía, el trabajo de toda la vida de tu padre, la herencia de tu hijo. ¿Para qué? ¿Para ella? Él se hundió en el sofá, el peso total de su catastrófico error de juicio cayendo sobre él. Había sido manipulado, engañado y completamente comprometido. Levantó la vista hacia Isabela, una súplica desesperada formándose en sus ojos. Esperaba ver triunfo, pero solo vio una fría determinación. Este no era el final de su ataque, era solo el comienzo. «Esto cambia las cosas, Izzy», dijo con voz ronca. «Soler, tenemos que detenerlo. Tenemos que trabajar juntos». Isabela le dio una mirada de lástima. «No hay nosotros, Alejandro. Ya no. Pareces tener la impresión de que todavía estás en posición de negociar». Recuperó otro documento de su escritorio. Se lo tendió. Era una copia de su acuerdo prenupcial, la cláusula de infidelidad resaltada en amarillo. «A partir de mi descubrimiento de tu aventura, que ahora está meticulosamente documentada y puede ser corroborada por al menos la mitad de la élite de Madrid, gracias a tu cena de esta noche, esta cláusula está en vigor. Mis acciones en Castillo Global son ahora acciones con derecho a voto. Tengo el control unilateral sobre el fideicomiso de nuestro hijo, y tengo derecho a nombrar 2 nuevos miembros de la Junta de la Fundación». Alejandro se quedó mirando el papel, su mente dando vueltas. Recordaba haberlo firmado, tomándolo a broma como una formalidad para su padre. Nunca había imaginado que se usaría. Era un golpe de estado corporativo, oculto dentro de sus votos matrimoniales. «No puedes», susurró. «Eso desestabilizaría todo». «Al contrario», dijo Isabela, su voz como el hielo. «Lo estabilizará, porque a diferencia de ti, no pondré en riesgo el legado de esta familia por una emoción barata. Lo protegeré.
Has demostrado que no eres apto para ser el único guardián de ello. El alcance completo y aterrador de su plan finalmente estaba amaneciendo en él. La cena no se trataba solo de humillarlo, se trataba de crear evidencia pública irrefutable para activar el acuerdo prenupcial. Fue una maniobra brillante, despiadada y perfectamente ejecutada. Mañana por la mañana a las 9 a.m., continuó, me reuniré con tu padre. Le presentaré 2 cosas. La primera es esta carpeta que detalla tu grave negligencia y la amenaza existencial a la que has expuesto a la compañía. La segunda será mi propuesta para el camino a seguir. ¿Qué propuesta?, preguntó, con voz apenas audible. Mi propuesta, afirmó Isabela, su mirada inquebrantable, es que te tomes una licencia voluntaria e indefinida como CEO de Castillo Global. Te registrarás en un retiro de bienestar en los Alpes suizos para reevaluar tus prioridades. La Junta, influenciada por mi nuevo poder de voto y la furia de tu padre, estará de acuerdo. Se nombrará un CEO interino. Julián, quizás, él es leal no solo a ti. Fue una aniquilación completa y total. Ella no solo se estaba divorciando de él o quitándole su dinero, le estaba despojando de su identidad, su poder, su trono. Lo estaba exiliando. Él miró a la mujer que tenía delante. La esposa cálida y amorosa se había ido, reemplazada por una reina ejecutando un golpe de palacio impecable. Él había confundido su gracia con debilidad. Había confundido su silencio con sumisión. La había subestimado en todo momento, y ahora estaba pagando el precio final. No solo estaba humillado, estaba destrozado. La reunión de las 9 a.m. en la oficina de don Carlos Castillo fue menos una conversación y más una sentencia. La oficina misma era un santuario del poder corporativo. Madera oscura, libros encuadernados en cuero y una vista de la ciudad desde el piso 80 que hacía que el mundo pareciera pequeño y conquistable. Don Carlos, un hombre de unos 60 y tantos años, con los rasgos afilados de su hijo grabados en una máscara más severa e implacable, estaba sentado detrás de su enorme escritorio. Ya había leído la carpeta que Isabela le había enviado por un mensajero seguro 1 hora antes. Su rostro era de granito. Isabela, vestida con un traje sastre azul marino simple, pero impecablemente confeccionado, se sentó frente a él. No presentó su caso con emoción o histeria. Expuso los hechos con la precisión fría y distante de una abogada corporativa. Detalló la aventura de Alejandro, la conexión de Serafina con Marco Soler y el peligro inminente para la adquisición de Omnicore. Terminó deslizando una copia del acuerdo prenupcial, ahora activado por el escritorio. Se ha convertido en una carga para la familia y para la empresa, afirmó simplemente. Su juicio está comprometido. Deben tomarse medidas. Don Carlos permaneció en silencio durante mucho tiempo, sus dedos entrelazados, ocultando su boca. Era un hombre que valoraba 2 cosas por encima de todo: el legado y el control. Su hijo había amenazado a ambos. La aventura era una desgracia privada, pero el espionaje corporativo era un pecado capital. La gala es en 2 semanas, dijo finalmente, su voz un murmullo bajo. Es nuestro evento público más importante del año. Soy consciente, respondió Isabela. Por eso la licencia de Alejandro debe comenzar de inmediato. La historia será de agotamiento, de un CEO dedicado que se toma un merecido descanso por consejo de su médico antes del nacimiento de su primogénito. Es limpia,
Es creíble. Yo presidiré la gala en su lugar junto a usted. Presentaremos un frente unido para la familia. Don Carlos miró a su nuera, viéndola realmente por primera vez. Siempre la había aprobado. Era serena, inteligente, de buena familia. Pero él, como su hijo, había confundido su naturaleza tranquila con pasividad. Ahora veía la mente de una estratega y la voluntad de una monarca. No solo estaba tratando de castigar a su hijo, estaba preservando activamente el imperio. De una manera retorcida, se sentía complacido. Ella era más una Castillo de lo que su propio hijo había sido. «¿Qué hay de Serafina Durán y Marcos Soler?», preguntó. «Déjamelos a mí», dijo Isabela, con un brillo en los ojos. «Creo que están a punto de tener un muy mal día». Mientras Isabela se reunía con don Carlos, el mundo de Alejandro se derrumbaba. Sus frenéticas llamadas a Serafina iban al buzón de voz. Finalmente, llegó un solo mensaje de texto. «No me contactes más. Mi acuerdo con Soler ha terminado. Eres veneno». Ella estaba cortando sus pérdidas como una rata, abandonando un barco que se hunde. Luego llegó la llamada de la oficina de su padre. No fue una petición. Fue una citación. La confrontación entre padre e hijo fue brutal. Don Carlos no gritó. Expresó su decepción con un desprecio tranquilo y letal, que era mucho peor que cualquier diatriba. Expuso los términos de Isabela no como una propuesta, sino como una conclusión inevitable. Alejandro intentó discutir, defenderse, pero sus palabras estaban vacías. No tenía influencia. Había sido superado por su esposa y condenado por su padre. Al mediodía, su exilio era oficial. La Junta fue informada. El comunicado de prensa redactado. Alejandro Castillo, el rey del sector inmobiliario de Madrid, se había ido. El siguiente movimiento de Isabela fue quirúrgico. Usando la información del investigador privado, envió un paquete anónimo y cifrado a la Junta Directiva de Industrias Soler. Contenía pruebas del esquema de espionaje corporativo, detallando el papel de Serafina como topo industrial y evidencia de que Marcos Soler lo había sancionado. Incluyó una sutil insinuación de que esta información podría llegar fácilmente a la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores. Soler, un hombre despiadado pero no estúpido, se vería obligado a limpiar la casa para evitar una investigación federal. La carrera de Serafina como arma corporativa había terminado. Su galería, financiada por hombres poderosos a los que ahora había alienado, probablemente se marchitaría y moriría en un año. Isabela había desmantelado a su rival sin volver a pronunciar su nombre. 2 semanas después, tuvo lugar la gala de la Fundación Castillo. Fue el evento social de la temporada, y el chismorreo sobre el repentino sabático de Alejandro era el tema principal de conversación. Isabela llegó del brazo de su suegro, don Carlos. Era una visión de poder radiante. Llevaba un vestido de seda plateada brillante, hecho a medida para acentuar su embarazo. Lucía las verdaderas joyas de la familia Castillo, incluido el genuino collar del rubí del anochecer. Se movió por la sala con una confianza inquebrantable, saludando a senadores, multimillonarios e íconos culturales. Dio un discurso que fue a la vez sincero y poderoso, hablando de legado, familia y el futuro de su hijo. Nunca mencionó el nombre de Alejandro. Fue una actuación magistral. Ya no era solo la esposa del CEO. Era la regente, la guardiana del trono. Ella había ganado. No fue una victoria que le trajera alegría,
sino una que le trajo seguridad. Había protegido el futuro de su hijo y el legado de su familia de la imprudencia del hombre al que una vez había amado. Su matrimonio estaba roto, pero su vida era suya. Ella tenía todas las cartas. Alejandro estaba en una clínica de lujo en los Alpes suizos, aislado y sin poder, obligado a enfrentar los escombros que había hecho de su vida. Si alguna vez podría volver a ganarse el camino de regreso, no a la cabeza de la compañía, sino a un lugar en su familia, era una pregunta que solo Isabela podía responder. Mientras estaba en el escenario, mirando los rostros poderosos que la observaban, con una mano apoyada en su vientre hinchado, sintió una profunda sensación de paz. La jaula dorada se había roto, no escapando de ella, sino tomando el control. La esposa tranquila se había convertido en una reina, y su reinado apenas comenzaba. En el mundo de los poderosos, la traición es a menudo solo otro movimiento en el tablero de ajedrez. Pero lo que acabamos de presenciar es la historia de una reina que se negó a ser un peón. El viaje de Isabela Castillo no fue sobre venganza, fue sobre recuperación. Ella recuperó su poder, su dignidad y el futuro de su familia, no con gritos y amenazas, sino con inteligencia, estrategia y una voluntad inquebrantable. Ella nos recuerda que la verdadera fuerza no siempre es la voz más fuerte en la sala, sino a menudo la mente más tranquila, la que ve todo el tablero, mientras otros solo ven su próximo movimiento. ¿Qué te pareció el movimiento de poder definitivo de Isabela? ¿Estaba justificada o su golpe fue demasiado brutal? Déjanos tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle un me gusta y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones.